MDI, Multiple Document Interface, interfaces de documentos múltiples. Este concepto, pues bueno, creo que aún usamos algunas aplicaciones de ese estilo. Era más popular hace algunos años, pero en principio lo que yo tenía acá era una única ventana que me permitía tener varias aplicaciones. Me explico, por ejemplo, supongamos que yo tenía un editor de gráficos y quería editar varias fotos al mismo tiempo, entonces tenía que inicializar varias instancias. Digamos que mi editor de gráficos fuera Paint, entonces tenía que abrir Paint varias veces. Ahora lo que puedo hacer es crear una aplicación que me permite que dentro pueda llamar varios documentos de este archivo. Yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el Excel, que yo tengo varias aplicaciones abiertas del mismo tipo. ¿Ok? Ahora, si tengo un MDI, eso me permite entonces que tenga múltiples ventanas que puedo compartir, que comparten, perdón, un mismo menú. Arriba, cuando le digo selecciono esta y le doy archivo guardar, pues se lo aplico a esta ventana. Y si luego selecciono esta y le doy archivo guardar, pues se lo aplico a la ventana del lado. La contraposición a esto es una SDI. La contraparte de este es el SDI, o sea, un Single Document Interface, una aplicación en la que solamente existe un menú y ese menú se aplica a un único documento que está puesto aquí dentro. Los SDI entonces le proporcionan algunas funcionalidades al usuario en una única ventana. Para crear entonces un MDI, por defecto las aplicaciones son SDI, debo entonces poner la propiedad isMDIContainer en true. Se la pongo entonces a la ventana que está afuera, a la ventana que contiene otras ventanas. Y a los hijos, a los que están dentro, le pongo que el MDIParent, que es su papá, es el nombre de la ventana que está afuera. Dos pasos entonces para que podamos hacer esto. Paso número 1, decirle al papá que es MDIContainer igual true, y luego decirle a los hijos que el papá es el que yo declaré como MDI. Como les decía, entonces recordamos que nuestro Excel hace ese tipo de cosas. Aquí vemos entonces una ventana padre, que es la que está arriba, y dentro vemos dos ventanas hijas. Muy posiblemente estas ventanas hijas son de la misma clase, simplemente son dos instancias diferentes de la misma ventana, de la misma clase. Este que está aquí arriba sería entonces el parent, el MDI container, y entonces los de abajo deberían tener que el parent es el de arriba. Aplicaciones basadas en consola. Una aplicación basada en consola no tiene una interfaz gráfica. Bueno, digamos que no tiene estrictamente, no, porque yo puedo ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí veo el Hello World, pero no tiene lo que llamamos una interfaz gráfica de usuario en el sentido de que no es una ventana que podamos manipular y darle clic y ese tipo de cosas. Si vemos algo en la consola, pero no es una interfaz de usuario con el que el usuario podría pues, dar clic. Esto es una consola de texto con la que el usuario puede mandar algunos parámetros. ¿Cuándo hacemos un tipo de aplicaciones de esto? Cuando la funcionalidad es mínima, cuando requiere una mínima interacción con el usuario, cuando yo no requiero que el usuario me esté diciendo qué es lo que quiero que la aplicación haga. Si yo tengo claro lo que debo hacer y sencillamente lo que necesito es que el usuario arranque o detenga la aplicación, lo puedo hacer a través de aplicaciones basadas en consola.